Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa Mediterráneo. Es de verdad un placer tenerlos aquí con nosotros en este espacio donde vamos a lo largo de los siguientes minutos a celebrar una nueva edición del ciclo Mujeres y el Mediterráneo. Un espacio de reflexión, de debate, de análisis de la situación de las mujeres en el siglo XXI. Para esta edición especial del mes de marzo, y especial porque el próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, hemos querido organizar y preparar una propuesta diferente, una propuesta especial, y para ello hemos contado con la colaboración de la Asociación Clásicas y Modernas de carácter estatal, que trabaja para la igualdad en el campo de las artes y la cultura. Damos las gracias a Juana Serna, que la verdad es que ha sido súper amable, nos ha dado muchísimas facilidades a la hora de preparar este evento para que fuera posible que hoy estuviera aquí con nosotros y con nosotras en este espacio la escritora, articulista y activista Laura Freixas. También agradecemos aquí la presencia de Pilar Tebar, presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, quien amablemente ha respondido y ha aceptado nuestra invitación para que presente a nuestra invitada de hoy. Bienvenidas, Pilar, bienvenida Laura, un placer teneros aquí en Casa Mediterráneo. Bueno, buenas tardes. Es que está bien, ¿no? Sí que se oye. Sí, se oye bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde repleta de inauguraciones, presentaciones de libros y charlas, tanto en la ciudad de Alicante como en otros puntos de la provincia, en torno al 8 de marzo. Declarado Día Internacional de la Mujer por la ONU en 1975, en el que recordamos que precisamente el 8 de marzo de 1857 se produjo un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York en el que murieron 146 personas. Este horrible suceso marcó la lucha por los derechos de la mujer porque miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Desde entonces se suceden en distintos movimientos, sucesos y movilizaciones internacionales que reivindican la igualdad de oportunidades. Hoy, 145 años después, el 8 de marzo es un movimiento imparable y es que es necesario que la voz de la mujer tome la palabra para hacerse oír y traspasar muros, porque juntas somos más fuertes. Es para mí un privilegio, un inmenso honor, la oportunidad que me brinda Clásicas y Modernas, una asociación creada en 2007 que defiende, como ha dicho también, la igualdad de género en la cultura, que me da la voz hoy para presentar a la reconocida escritora y referente del feminismo Laura Freixas, fundadora y presidenta de honor de Clásicas y Modernas, a la que recibimos en Alicante con enorme cariño. Y personalmente agradecer a Juana Serna su enorme generosidad al dar un paso al lado y brindarme a mí la ocasión de abrir esta interesante charla que van a mantener dentro de unos instantes Laura Freixas y la periodista Sonia Marco dentro del ciclo Mujeres y el Mediterráneo, aquí en Casa Mediterráneo. Laura Freixas Revuelta nació en Barcelona en 1958. Es licenciada en Derecho, aunque siempre se ha dedicado a su pasión, que es la literatura, junto con la investigación y la promoción de la literatura escrita por mujeres. Hoy nos encontramos frente a su último libro, A mí no me iba a pasar, en el que con enorme valentía nos abre las puertas de su vida para ir narrando diferentes episodios personales ocurridos entre 1985 y 2003, con una pluma brillante, honesta, certera, intensa, crítica, transparente y sin olvidar el humor, nos narra situaciones en las que muchas de nosotras nos podemos ver reflejadas o escenarios que nos pueden resultar familiares, principalmente del matrimonio y la maternidad. Y es que aunar trabajo, matrimonio, crianza de niños, vida social no es fácil. Y precisamente suele ser la mujer la que, según los cánones tradicionales de la sociedad, acepta los roles y tiene que renunciar a su trabajo, a su progresión, a sus amigos o a muchas de las cosas que le gustan para centrarse en la crianza de los hijos. Diferentes escenas que Laura Freixas va relatando en A mí no me iba a pasar, con intensa lucidez. De obra maestra la ha calificado Ana Caballé, presidenta actual de Clásicas y Modernas y Premio Nacional de Historia 2019. Les dejo con Sonia y con Laura, que son las protagonistas de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, estamos aquí en Casa Mediterráneo. El próximo domingo es el día 8 de marzo y me gustaría, para empezar este encuentro, Laura, si te parece, rememorar un titular que diste en el año 2013 en el periódico La Vanguardia. En él señalabas: ¿qué es ser mujer? Es aún la gran pregunta.
Desde 2013 hasta 2020 han pasado muchas cosas. Creo que la mujer ha alzado su voz, se ha hecho muchísimo más visible que antes en muchísimos ámbitos sociales. También hemos sido testigos del movimiento Me Too y han surgido nuevos términos que, bueno, que antes no se oían tanto ni tampoco se cuestionaban, como es el techo de cristal, empoderamiento. Esta cuestión me gustaría preguntarte dos preguntas que quizás, bueno, en primer lugar, si tú has notado que ha habido un cambio real en todo este tiempo, ¿no?, desde que diste este titular hasta ahora, y, por supuesto, la gran pregunta, ¿qué es ser mujer en este comienzo de siglo? Hola. ¿Se oye? No, dale. Sí. ¿Hola? Sí. Hola, bueno, buenas tardes y ante todo muchísimas gracias a la Casa del Mediterráneo por haberme invitado, a Juana Serna, Pilar Tebar, a Sonia Marco y a vosotras y vosotros por vuestra presencia y vuestro interés, que agradezco mucho. Esto que dije de que ser mujer es aún la gran pregunta obedece a una conciencia que he ido tomando de que por debajo de todas las desigualdades objetivas que conocemos hay otra cosa que es cómo vivimos subjetivamente nuestra condición de mujer, qué decisiones tomamos, porque no la vivimos únicamente como víctimas o reflejo, como algo pasivo en la sociedad, sino que participamos en ella, y a una conciencia de que no solamente hemos recibido y recibimos normas en cuya elaboración tradicionalmente no hemos participado, sino que nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestra realidad son no solo objeto de prescripción, sino de descripción por parte de otros. Es lo que Celia Morós ha llamado la heterodesignación, es decir, somos definidas por médicos que son hombres, por teólogos que son hombres, por filósofos que son hombres, por poetas que son hombres, por cineastas que son hombres, y ahí es donde creo que la cultura tiene una aportación absolutamente indispensable que hacer, que es describir qué es ser mujer, digamos, desde dentro, ¿no?, con nuestra experiencia concreta, nuestras vivencias, nuestras reflexiones, nuestra desorientación a veces, nuestras inquietudes. Y en cuanto a si hemos avanzado, sí, yo estoy muy contenta de ser feminista, entre otras cosas porque me siento muy optimista, es decir, porque es una revolución pacífica que está teniendo éxito. Pero, por otra parte, queda muchísimo por hacer y donde yo creo que hemos avanzado más claramente es en la conciencia. O sea, en el saber, en el poder empezar a tomar voz, a describir lo que pasa y hacer algo que creo que es muy importante. Yo siempre vuelvo a la cultura porque es lo mío y porque creo que además es una pieza que se ha dejado un poco de lado, que no se ha valorado lo bastante de lo que es la situación de las mujeres. Y una de las cosas que hace la cultura es poner palabras a lo que nos pasa. Y hoy mismo, leyendo un artículo en Internet, he descubierto una expresión nueva, o sea, así como hemos ido hablando, por ejemplo, del trabajo doméstico, que antes era sus labores, no es lo mismo decir una cosa que decir otra, del trabajo de cuidados, del feminicidio, de la brecha de género, del techo de cristal. Hemos ido descubriendo muchas cosas que son necesarias porque para cambiar una situación primero hay que entenderla y para eso primero hay que definirla de alguna manera. Y hoy, leyendo un artículo, descubría una expresión nueva que me ha encantado, que es el trabajo emocional, que es ese trabajo que asumimos las mujeres en la pareja, en la familia, en la sociedad, de percibir las emociones, sobre todo pues, lo que no funciona, lo negativo, y de intentar resolverlo, afrontarlo, crear buen ambiente, etcétera, que es una cosa que desgasta mucho, agota mucho y que realmente es un trabajo, ¿no? Un trabajo muy necesario, desde luego. Has hablado de literatura, has hablado de precisamente de cómo, bueno, los poetas nos han definido a lo largo de la historia, con pocas voces femeninas. Precisamente en el mundo literario se habla de literatura para mujeres, literatura de mujeres, literatura hecha por mujeres. ¿Por qué hay esta diferenciación? ¿Qué es literatura para hombres? ¿Hay literatura de hombres? Bueno, yo esto lo descubrí, yo empecé a escribir y a publicar de una forma muy inocente, es decir, sin tener ni la menor idea de que ser mujer tenía algo que ver con el hecho de dedicarse a la literatura. Pero rápidamente fui descubriendo que
Quizá para mí no, pero para la sociedad que me rodeaba sí era importantísimo y en general para mal. Y eso lo notaba en las entrevistas, en que, por ejemplo, me preguntaban ¿y por qué todos tus personajes son mujeres? Y me lo preguntaban con una especie como de, no sé, de retintín o de... Y en la crítica, que entonces era, a ver, más machista que ahora, de una forma casi, no sé, naif, ingenua, ¿no? O sea, que decía cosas que probablemente se siguen pensando, pero ya no se dicen de esta manera así tan explícita. Y una acusación, y digo acusación, que nos dirigían mucho, era que hacíamos literatura de mujeres sobre mujeres y para mujeres. Yo me quedé muy parada con esto, ¿no? Cuando me preguntaban en las entrevistas, ¿tú haces literatura de mujeres? ¿Escribes para mujeres? Y yo no entendía muy bien por qué, a qué venía eso. Y entonces, bueno, empecé a reflexionar, a leer. De ahí salió mi libro Literatura y Mujeres en el año 2000. Y lo que he descubierto es que simplemente esa división, o sea que parece que la visión que había es que hay una literatura sin adjetivos, literatura secas, literatura con mayúsculas, que de hecho es la de los hombres, pero bueno, eso debe ser casualidad. Y luego hay la literatura que escriben las mujeres, que es vista y definida en principio y de forma peyorativa y negativa como literatura de mujeres sobre mujeres y para mujeres. Entonces, lo primero que descubrí es que eso no es más que el reflejo o la aplicación al campo de la literatura de una idea que es la idea fundamental de la ideología patriarcal, que es que el ser humano es el varón. Entonces, todo lo que el varón hace, piensa, etcétera, encarna la humanidad entera, concierne a la humanidad entera y no está marcado por su género, o sea, no es visto como masculino, sino como humano. Y todo lo que las mujeres hacemos, vivimos, expresamos, etcétera, es visto como algo que no encarna toda la humanidad, es algo marginal. De hecho, esto está en el lenguaje, ¿no? La palabra hombre significa a la vez varón y ser humano, con la confusión que esto implica, ¿no? El otro día yo decía en un artículo a propósito del informe de la Real Academia, cuando ellos dicen que el masculino genérico y la palabra hombre no oculta a la mujer. Y yo decía, bueno, si leemos el hombre medieval moría en la guerra, nos parece, pues no sé, no nos paramos a pensarlo, pero si hombre es tanto el hombre como la mujer, ¿por qué no podemos decir el hombre medieval moría de parto? De hecho, es igual digamos, de parcial que lo otro, pero lo otro, como se confunde constantemente varón y ser humano, no se ve como algo parcial, sino que irreflexivamente se piensa que se aplica a toda la humanidad medieval y, en cambio, lo nuestro no. Entonces cogí esa expresión literatura de mujeres sobre mujeres y para mujeres y la fui desmenuzando. Literatura de mujeres, sí. No solamente porque la hacemos mujeres, sino porque tenemos unos temas que yo no veo como una limitación, sino al contrario como un enriquecimiento. O sea, aportamos temas nuevos que la literatura no ha tratado. Por ejemplo, la literatura prácticamente no ha hablado de la maternidad, ha hablado poquísimo, ¿no? Y eso no es más que, bueno, un ejemplo de todas las vivencias de las mujeres que la literatura no ha tratado. Entonces sí que hacemos una literatura de mujeres, pero ellos hacen una literatura de hombres y son tan parciales o tan universales como la literatura japonesa o la literatura de la generación del 98, es decir, hay unos temas específicos, hay una tradición propia, pero eso no la hace menos universal que cualquier otra. Literatura sobre mujeres. Me hace gracia cuando dicen que escribimos sobre mujeres, porque ellos escriben sobre varones en general, o sea, estadísticamente, ¿no? Las películas hechas por hombres, por ejemplo, tienen mucho más protagonistas varones que mujeres, etcétera, y sin embargo de ellos no se dice que escriben sobre varones. ¿Por qué? Bueno, por la confusión entre varón y ser humano, es decir, porque los personajes masculinos son vistos como humanos y los personajes femeninos no son vistos como humanos, sino como femeninos, como mujeres. Entonces yo digo, sí, las mujeres escribimos sobre mujeres, pero las mujeres son seres humanos, igual que los varones, por lo tanto, de alguna manera sí que aportamos algo propio porque introducimos nuevos personajes de mujer que no existían en la literatura, cosa que me parece fantástica, pero no por eso nos estamos apartando de lo humano. Y por último, literatura para mujeres, decididamente no. Escribimos para todo el mundo.
igual que ellos, escriben para todo el mundo. Sí es cierto que nos leen mujeres, eso todas tenemos la experiencia, todas las escritoras, de sentarnos a firmar libros y que en la cola de 10 personas, 9 sean mujeres y el 10º un hombre que nos pide que le dediquemos el libro a su madre. Pero ¿por qué nos leen mujeres? Bueno, por esta idea patriarcal de que lo de las mujeres solo concierne e interesa a las mujeres, mientras que lo de los hombres, aunque sea, por ejemplo, la novela de Muñoz Molina, yo siempre ponía este ejemplo, Ardor Guerrero, que es una novela excelente, por otra parte, en la que él cuenta su servicio militar y donde todos los personajes son hombres, pero nadie le pregunta a él, ¿tú escribes sobre hombres? ¿Escribes para hombres? ¿Por qué todos tus personajes son hombres, no? Entonces, no escribimos para mujeres, pero nos leen mujeres. Pero eso no es nuestro problema, esto es un problema de la sociedad y en particular, creo, de los hombres. Y también es un problema que se debe, bueno, a esa idea de que lo masculino es universal y lo femenino es cosa de mujeres y particular, a la idea de que lo masculino siempre es más interesante, más importante y más noble que lo femenino, que es una idea que está por todas partes, y luego a la consecuencia de todo eso, que es toda una educación en la cual leemos a hombres. Entonces, yo desde pequeña en la escuela he leído a hombres y me han enseñado a leerlos sin decir, ¡uy, qué cosa tan rara es esto!, ¿no? Esto no sé... me han enseñado a leerlos y ellos en cambio no han aprendido a leer a mujeres. Precisamente los diarios es un género que llevas cultivando desde hace tiempo y de él has comentado precisamente que es una herramienta imprescindible para el futuro del feminismo. ¿Por qué haces esta aseveración? A ver, creo que no entendemos la realidad de las mujeres si olvidamos la realidad subjetiva, cómo ellas, o sea, nosotras, vivimos las cosas. Y eso está en las biografías y sobre todo está en los géneros autobiográficos. Por ejemplo, bueno, yo me he ido interesando por una serie de temas relativos a las mujeres en el mundo del arte y de la literatura y he llegado a interesarme mucho por las musas, las llamadas musas, las esposas de los grandes hombres, ¿no? Para entender por qué estas mujeres escriben, bueno, porque estas mujeres que muchas veces en un primer momento tienen talento artístico y ambiciones artísticas, las van dejando. Y eso, si no, o sea, no entendemos a estas parejas de genio y musa y este papel que hacen las mujeres si no las leemos a ellas, porque desde fuera, si no las leemos, si no las escuchamos, podemos pensar o que ellas nunca tuvieron ambición, o que ellas no tenían talento, o que ellas fueron felicísimas y vocacionalmente se dedicaron a eso. A mí me interesa mucho lo que Etienne de la Boétie llamaba la servidumbre voluntaria. Otro ejemplo de otro mundo completamente distinto, la prostitución. Nos dicen que muchas mujeres se prostituyen por gusto y por vocación y porque, bueno, pues por placer. Es muy difícil desmontar este discurso solamente con cifras en la mano porque... ¿qué es el consentimiento? ¿Qué es la libertad? ¿Qué diferencia hay entre consentimiento y deseo? ¿Entre consentimiento y resignación? Es decir, si tenemos esa visión de la prostitución como o bien te han puesto una pistola en la sien o bien lo haces por gusto y porque eres muy feliz y ganas mucho dinero, tenemos una visión muy esquemática que no nos permite realmente entender a estas mujeres. Para entender a estas mujeres tenemos o que escuchar a Amelia Tiganus o que leer un libro como uno que comenté yo, si tenéis curiosidad lo podéis buscar en internet, en un artículo que publiqué en El País llamado Prostitución voluntaria, donde analizaba el libro autobiográfico de una chica de Quebec llamada Nelly Arcan, que es una chica joven, guapa, de clase media, estudiante de filología o filosofía o no sé qué, y que un día decide irse, bueno, ser escort, ¿no? Irse a un burdel de lujo. Bueno, pues hay que entender esto, porque entonces lo entiendes mucho más y entiendes que las cosas son mucho más sutiles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el libro de Nelly Arcan, es un libro de una mujer absolutamente angustiada, desesperada, de hecho acabó suicidándose, y claro, si no lo ves por dentro y si el único discurso que tienes es el discurso ese oficial, patriarcal, de que, bueno, pues
es evidente que no lo hace porque lo necesite para comer, ni ha sido víctima de trata, entonces lo hace por gusto, y tú lo que ves es una mujer profundamente desgraciada, y entonces intentas entender por qué ella, pues es un ejemplo extremo, pero en fin, ella y otras como ella se dedican a la prostitución, y terminas entendiendo que está en una sociedad, en su caso, por circunstancias personales y familiares, esto se da de forma extrema, pero no es, pero es representativo de la generalidad. Está en una sociedad en la cual el valor humano, el valor de una persona, lo decide quien es el dueño del valor y el dueño del relato, que son los hombres. Entonces, su única manera de sentir que ella existe, que ella vale, que ella es admirable, que ella, tiene algún valor humano incluso, es ser deseada por hombres. Luego se da cuenta de que ese deseo es falso, que no se dirige a ella en particular, ¿no? O sea, hay un momento en el libro en que dice: entendí que los hombres no se me follaban a mí, ni siquiera se follaban mi raja, se follaban a la idea que ellos tienen de lo que es una mujer. Y entonces ella se siente completamente anulada, desgraciada, falsa, mentirosa, y sin embargo no puede salir de ahí, ¿no? Tu último libro, A mí no me iba a pasar, precisamente, escrito en tono autobiográfico, expones la situación de muchas mujeres que deciden, están en una situación cómoda de cuidado de los hijos, en un rol familiar muy, muy definido a este nivel. Y precisamente algunas de ellas también dejan de lado su carrera profesional. Expones quizás un problema que, como te comentaba antes, se ha puesto sobre la opinión pública y sobre la mesa, como es el tema de la conciliación familiar. En el ámbito laboral, donde también el techo de cristal se configura en muchos ámbitos profesionales. ¿Cuál es la clave quizás para revertir esta situación? Porque ¿hay solución, no hay solución? ¿Se pueden ayudar a mujeres a que en un momento dado que han dejado al lado su carrera para dedicarse a los hijos, luego puedan otra vez volver a engancharse a este mercado laboral? ¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave está en que el trabajo que asumimos gratuitamente las mujeres es un trabajo que hasta hace poco, y en cierto modo todavía, es invisible, no se reconoce. Por lo tanto, la sociedad no lo asume porque no lo reconoce como trabajo, y los hombres tampoco lo asumen porque tampoco lo reconocen como trabajo, pero de hecho toda la sociedad está montada sobre la base tácita, que no se dice explícitamente, de que detrás de cada trabajador hay una ama de casa, a tiempo total o parcial, que es la que asume todo lo que él no puede asumir. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si os acordáis, que hace unos años se cambió la ley o se debatió algún aspecto de la ley sobre el siguiente tema: ¿cuántos días de baja, a cuántos días de baja tiene derecho un trabajador o trabajadora cuando muere un familiar? Y entonces el debate era pues que en vez de, si hasta entonces eran 3 días, pues que había que reducirlo a 1 día, y no sé, un empresario, alguien que estaba participando en este debate o en esta negociación dijo: esta previsión de los 3 días era pues comprensible en el siglo XIX, cuando había que desplazarse, pues en fin, en mula o poco menos, y ahora los desplazamientos son mucho más rápidos y en 1 día esto está liquidado. Bueno, no dijo liquidado, pero vamos, más o menos. Y claro, eso es desconocer todo lo que implica una muerte en una familia, que va desde desmontar el piso de la suegra hasta el acompañamiento emocional, hasta vivir las propias emociones, etcétera. ¿Por qué se supone que un trabajador se puede reincorporar a las 24 horas? ¿Quién se ocupa de todo eso? Bueno, pues evidentemente eso se puede regular así, porque se sabe que hay una mujer allí que va a ser la que lleve a los hijos al psicólogo, o hable con ellos, o les acompañe por la noche, la que viva el duelo, la que se ocupe de todo lo que hay que ocuparse, ¿no? Y es un ejemplo, tonto a lo mejor, pero de todo un sistema social
que está basado en eso que no se dice, por ejemplo, eso que os decía antes del trabajo emocional. Entonces, mientras no se reconozca, ahora por fin, primero se reconoció el trabajo doméstico, o sea que yo me acuerdo cuando se pasó de decir sus labores a decir trabajo doméstico, que no es lo mismo, porque si dices trabajo ya, bueno, eso implica que un trabajo debería recompensarse de alguna manera, o debería, en fin, o repartirse, o... sus labores ya implica que, bueno, que te pertenece a ti, bueno, etcétera, ¿no? Luego se pasó a hablar del trabajo de cuidados y ahora vamos a empezar a hablar del trabajo emocional, que no es solamente cambiar pañales, ¿no? Entonces, no es tan fácil, desgraciadamente, como permisos iguales e intransferibles, que está muy bien, pero eso son 16 semanas. Criar a un hijo o una hija son 16 años, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un proceso muy lento, no tiene una solución fácil, y lo primero que hay que hacer es reconocer toda esta parte invisible de la vida personal y de la vida en sociedad, y que además yo creía, eso se ve en mi libro, que yo al principio creía que lo que hacen, o sea, el trabajo doméstico se podía delegar, pero era porque solo veía el trabajo doméstico, no veía el de cuidados y desde luego no veía el emocional, que no se puede delegar. Y entonces hay que visibilizarlo y no se puede delegar más que hasta un cierto punto, y lo que hay es que asumirlo entre todas y entre todos, ¿no? Porque si cuidar es una carga, pues tenemos el deber o sea, los hombres tienen el deber de asumir su parte, y si cuidar es un placer, que también lo es, los hombres tienen el derecho a asumir su parte, ¿no? El derecho también y, bueno, la responsabilidad. Sí. La maternidad precisamente, y su proyección social es otro tema que has tratado en uno de tus libros, El silencio de las madres. La idealización de ese momento, por encima de los anhelos, las depresiones y frustraciones que también muchas madres sienten cuando les llega este momento tan importante en sus vidas, y que, bueno, muchas no están preparadas para asumir este cambio tremendo, precisamente por eso, por esa idealización que muchas veces se dulcifican mucho estos momentos, estos cambios y demás. También, bueno, hay muchísimas cosas que podríamos tratar acerca de estos momentos. Quizás, ¿por qué no se habla claro sobre este momento, sobre estos contras en el ámbito público? Y, bueno, desde decir lo maravilloso que es, que muchas somos madres y sabemos lo bonito que es esto, pero también, bueno, cuando eres madre te encuentras con unas situaciones que no estás preparada para ello, y sobre todo el tema de la lactancia materna, que, bueno, la lactancia artificial, últimamente ha habido un discurso muy fuerte en contra de él, que en los años 70 supuso una revolución para muchas madres, el tema de la lactancia artificial. No me quiero extender mucho, hay muchos aspectos, pero, bueno, quería plantearte este tema de la maternidad. Bueno, no se habla de la maternidad, efectivamente, porque las mujeres tenemos muy poca voz en el ámbito público. O sea, esto no es una apreciación subjetiva, es estadístico. Últimamente, desde hace varios años, hay varias asociaciones, bueno, como clásicas y modernas, pero también otras, como en Cataluña On Són les Dones, que es una asociación de periodistas, que se dedican a contar cuántas mujeres y hombres opinan en los medios, en la televisión, en los periódicos, etcétera, y las cifras son muy desoladoras. Es decir, las mujeres no tenemos una voz pública más que muy minoritaria, y además, o sea, por una parte eso, no tenemos, digamos, la oportunidad de hablar en público, menos todavía sobre esos temas, y luego no tenemos una tradición literaria, de pensamiento, etcétera, sobre la maternidad. Es decir, la maternidad, eso, bueno, yo lo descubrí cuando fui madre y me sigue pareciendo increíble y a la vez muy significativo y muy interesante cómo la maternidad no se ha tratado ni se trata como un tema filosófico o como un tema literario, sino se trata exclusivamente como algo biológico,
y si no, pues en fin, en los discursos de la baja cultura, de autoayuda, en fin, las revistas del corazón, etcétera, pero no hay un discurso culto, una meditación, una reflexión sobre la maternidad, y la maternidad es evidentemente crucial y además tiene muchísimos aspectos, ¿no? Tú hablabas de la lactancia, podíamos hablar de la infertilidad, podíamos hablar del aborto, por ejemplo, bueno, 100.000 mujeres abortan cada año en España, la literatura no dice ni una palabra de eso, ¿no? Yo que, en fin, persigo los libros sobre todos estos temas, solo he encontrado 2 libros que hablen del aborto, no como una cuestión médica ni como una estadística, sino la vivencia de la mujer que aborta. Uno es El acontecimiento, de Annie Ernaux, y otro es Maternidad imposible, de Irene Vilar. Luego, esta cultura dominante o idealiza la maternidad de tal manera que se vuelve un ideal absolutamente imposible y nos hace sentir a las madres en una culpa permanente, porque nunca somos esa madre abnegada, entregada, feliz, que está encantada de no vivir para sí misma, sino vivir absolutamente para los otros, que encuentra toda su felicidad en eso. Y si no somos eso, somos el otro personaje de madre del patriarcado. O sea, el patriarcado tiene 2 personajes de madre, que son la madre angelical y la madre diabólica. Entonces, si no eres esa madre tipo Virgen María y dolorosa, eres la madre malvada, castradora, egoísta, mala madre. Fijaros, por ejemplo, que existe la expresión mala madre y no existe la expresión mal padre. Igual que existe la expresión madre trabajadora y no existe padre trabajador, ¿no? Es bastante significativo. Uh-huh. Precisamente, bueno, en el mundo de las artes, donde tú desarrollas tu profesión, ese techo de cristal de que hablábamos antes es más evidente cuando la mayoría de muchos aspectos de la cultura están dirigidos por hombres. Un ámbito, el de la cultura, donde, bueno, es donde, digamos, la libertad de expresión es su máximo... su máximo desarrollo a la hora de muchas artes, de la literatura, de la música, etcétera. Pero donde se observa que la mayoría de los museos están dirigidos por hombres, también el mundo de la música, las discográficas son hombres, los ejecutivos que dirigen la industria de la música, el cine también, muy pocas mujeres son directoras, en fin. La cuestión que te quería preguntar, ¿no es una paradoja todo esto? Que precisamente en este ámbito donde la libertad de expresión está a la orden del día, que la mujer tengamos esa imagen y esa poca representatividad. La verdad es que a mí también me sorprendió y que yo también me había creído el discurso de que el mundo de la cultura no es como los demás y en el mundo de la cultura pues hay, tú has dicho libertad, no es lo mismo que igualdad, pero en fin, yo creía que era igualitario. Y de hecho, si yo me dediqué a la literatura, entre otras cosas fue por eso, porque yo siempre he sido muy consciente, gracias a mi madre, de la división del mundo en 2 sexos, de la injusticia de esa división, etcétera, y yo creía que el mundo de la cultura era un mundo de libertad y de igualdad, y no, o sea, simplemente no. Porque además el machismo y la ideología patriarcal no es solamente la de los reaccionarios, es que tiene muchas formas y tiene formas aparentemente transgresoras y muy Mayo del 68 y muy supuestamente anarquistas y libertarias, etcétera, y que son discursos, bueno, o sea, en vez de la mujer como madre, pues es la mujer sexualizada y la mujer que es más bien lo que vemos ahora, ¿no? La mujer como un ser ante todo sexual, con una sexualidad concebida para el placer masculino, etcétera. Entonces, no es un mundo igualitario ni es un mundo feminista, y además es un mundo que se resiste mucho a la crítica. O sea, ahora mismo hay una enorme batalla de discursos entre los que defienden supuestamente la libertad, que también es una irresponsabilidad, o sea, veamos el caso de Plácido Domingo, es el último que ha salido a la luz, ¿no? Pero no solamente cuestiones de conducta personal, que creo que son muy importantes en la medida en que esos personajes son ejemplares y son modelos y son admirados, sino también del contenido de las obras, ¿no? Y es un ámbito muy poderoso porque marca, o sea, ¿por qué nos peleamos? O sea, ¿por qué hay tanta pelea social sobre cosas como Polanski, Woody Allen,
Michael Jackson, Plácido Domingo, etcétera. Bueno, porque es un ámbito muy poderoso y muy importante para la sociedad. O sea, es el ámbito donde se encarnan los valores que tiene una sociedad en un momento dado. Y, bueno, muchos lo que defienden es un mundo de la cultura concebido como el reino de una individualidad sin ninguna responsabilidad, sin ninguna restricción, sin ninguna responsabilidad por su carácter ejemplar, que lo tiene, aunque no quiera, bueno, y además quiere, y que en realidad sirve para que estos individuos puedan dar curso a unas actitudes y un discurso que muchas veces son simplemente machistas de manual, racistas de manual y clasistas de manual, ¿no? Precisamente el mundo de la música, bueno, hay una cosificación tremenda de la mujer, como tú bien has dicho, como muy sexualizada la imagen. Y también se le exige mucho más quizás a la mujer en estos ámbitos. Tuve la oportunidad de entrevistar a una cantante de un grupo y comentaba cómo en el mundo de la música a la mujer se le exige como el 200%, no se le permite desafinar. Cuando una mujer desafina, las críticas son voraces. Cuando un hombre desafina, bueno, habrá sido un gallo, tal, no pasa nada. Si un hombre llega borracho, que los llegan a un escenario, bueno, mira, fíjate, tal, no sé qué, pues, pero una mujer borracha, o cuando, no sé, él se cae del escenario, por ejemplo. En fin, son cosas para reflexionar, desde luego. Yo me acuerdo, tengo en la memoria simplemente dos ejemplos. Tenemos a Madonna en la actuación en la última gala de Eurovisión, que desafinó, y bueno, y tenemos a Sabina, que se ha caído del escenario, y tampoco es que últimamente el hombre pues afine mucho, pero en fin, ahí está, no vamos a ahondar más allá. Volviendo a tu experiencia, cuando decides apostar por la literatura a finales de los años 80, te encuentras con un mundo, por supuesto, que tú comentas en tus diarios, no exento de dificultades. Desde entonces hasta ahora, esta evolución del mundo, esta evolución de las artes, bajo tu experiencia, ¿ha cambiado? Te digo lo mismo que te dije al principio, pero ahora aplicado concretamente a este mundo. El gran cambio que yo he visto en los últimos 20 años es que ahora somos conscientes. Somos conscientes de que existe la desigualdad en la cultura, porque partíamos, como tú decías, de creer que la cultura estaba por encima de esto, estaba más allá del bien y del mal. Somos conscientes también de que esta desigualdad no es natural, no es voluntaria por parte de las mujeres, no se debe al mérito y la capacidad, aunque haya quien siga sosteniendo que sí, no es justa. Y además hemos tomado conciencia de otra cosa muy importante: no es cuestión de tiempo. Cuando yo empecé, bueno, pues yo cumplí 20 años en el año 78, es decir, con la Constitución que consagraba la democracia y la igualdad en España, y creí que era cuestión de tiempo, es decir, que una vez admitido el principio y con las leyes ad hoc, pues ya era solo cuestión de tiempo. Además, no olvidemos que todavía antes de la muerte de Franco había mayor analfabetismo femenino que masculino, o sea, las mujeres estaban menos educadas, y eso también era una explicación de que hubiera menos escritoras, menos historiadoras del arte o menos lo que fuera. Pero desde los años 80-90, según las carreras, ahora las mujeres son mayoría entre los licenciados. Entonces, ya no tenemos excusas. Y yo hubiera creído, y de hecho luego me di cuenta cuando fundamos Entre Varias, Clásicas y Modernas, de que el mismo proceso que yo lo habíamos seguido muchas, ¿no? De pasar de creer que esto ya está ganado y ahora es cuestión de tiempo, porque ahora ya hay una generación o varias generaciones que van avanzando, y por lo tanto todas esas chicas que salieron de las facultades de Bellas Artes en los años 80, pues en los años 2000 ya tendrían que estar en igual proporción que ellos en las direcciones de los museos, en los premios Cervantes o en donde sea. Nos dimos cuenta de que no, de que la igualdad ni estaba ni se la esperaba, o sea que no había un progreso. Y que el problema era mucho mayor
mayor de lo que creíamos y mucho más enraizado. Entonces lo que veo, en lo que realmente hemos avanzado, es que ahora cada 2x3 salen cifras, se habla de este tema, los museos, pues bueno, yo últimamente he visto en el CCB de Barcelona una exposición Feminismos, en el Reina Sofía de Madrid una exposición de vídeos feministas de los años 70. El Prado está a punto de inaugurar una gran exposición sobre las mujeres en el arte, etcétera. Es decir, hay conciencia. Luego tienen que pasar más cosas, ¿no? Tiene que haber, es decir, contrariamente a lo que dicen todos estos políticos y políticas que ahora se han subido al carro del feminismo, que creen que para ser feminista basta con declararse feminista o con tener la voluntad de ser feminista, y dicen que no les tienen que dar lecciones y nadie les tiene que dar un carné, etcétera. No, es que no basta, o sea, igual que para ser psicoanalista o para ser ecologista no basta con quererlo ser. Hay que estudiar porque hay todo un corpus, hay muchas personas que han escrito sobre eso y que han intentado entender los mecanismos que no son fáciles. O sea, no basta con decir, pues donde había 100 hombres vamos a poner 50 hombres y 50 mujeres. Tienes que entender por qué no hay 50 mujeres, con qué criterio tienes que elegirlas, etcétera, ¿no? Y precisamente te quería hacer una pregunta, Sí. Un poco de proyección, de futuro. Estamos en el año 2020, vamos a empezar la década de los años 20, hace 100 años, significó mucho esta década para la emancipación de la mujer y demás. Luego ya, bueno, vino una regresión, sabemos la historia del siglo XX. Me gustaría que, bueno, el domingo habrá una gran manifestación y me gustaría que nos hicieras una mirada tuya acerca de las próximas reivindicaciones de la mujer. Si van a ser las mismas, si van a cambiar, si va a haber otras nuevas y, por supuesto, la mirada del hombre actual ante todo esto. Bueno, el tema de los hombres ante el feminismo a mí me preocupa porque tengo la sensación de que están en una actitud un poco como de resistencia pasiva. O sea, no quieren ser machistas, se dan cuenta de que esto es injusto, de que el mundo está cambiando, de que sus privilegios no están justificados, por lo tanto no se oponen, pero tampoco contribuyen activamente a esta transformación porque, bueno, se dan cuenta de que su situación actual es cómoda y, de hecho, o sea, incluso como mujer, yo diría que el conservadurismo es cómodo porque tú sabes cómo ser una ama de casa y cómo ser una madre y cómo escuchar a tu marido cuando viene y te cuenta sus problemas de trabajo. Y en cambio no sabes tanto cómo es una pareja igualitaria, las visiones que tienes, por ejemplo, en la cabeza a través de la cultura de las mujeres poderosas son mujeres muy odiosas y antipáticas. Yo cuando me peleaba con mi marido siempre me acordaba de un personaje de Asterix, que es la mujer del jefe, una que tiene pinta como de gallina y está siempre, ¿no? Y me daba cuenta de que yo lo tenía en la cabeza, ¿no? Ese y otros personajes, bueno, de Cruella de Vil y etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a los hombres, realmente yo no sé muy bien qué podemos hacer, ni si somos nosotras las que tenemos que hacer algo. Bueno, hay una cosa que sí que creo que tenemos que hacer, que es siempre que vemos, y no lo hacemos muchas veces, cuando vemos una situación de machismo, una situación injusta que nos afecta o la vemos, o aunque sea en nuestra pareja, tenemos que sentarnos y hablarlo y señalarlo. O sea, no simplemente comentarlo con las amigas, pero nos cuesta mucho. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, o sea, yo siempre llevo muchos años siendo consciente de desigualdades, de injusticias y de cosas que me indignaban mucho, y he tardado muchísimo en encontrar el tono para escribir una carta a una revista y decir, mire, me han pedido ustedes una colaboración, pero yo no quiero colaborar en una revista donde hay tan pocas mujeres, a menos que esto sea una nueva política o yo qué sé, ¿no? Y luego, por supuesto, es importantísimo el hacerlo con otras mujeres, ¿no? Y eso, y además, pues bueno, así te lo pasas muy bien. O sea, es mucho más agradable y es mucho más fructífero y entiendes, pensando juntas se piensa mucho mejor. ¿Cuáles van a ser los próximos temas? No lo sé, porque realmente el patriarcado es algo tan antiguo, tan enraizado, tan universal, ¿no? Como dice Almudena Hernando, te arrancas una capa de patriarcado y ¿qué aparece debajo? Más patriarcado. Entonces, constantemente estamos sacando temas nuevos. Hace unos años nadie había oído hablar del Me Too y todas habíamos sufrido situaciones que ahora llamaríamos Me Too, pero esto no había salido. Entonces, confiemos en la creatividad del movimiento, que es mucha, y tomémonos esta lucha como algo en lo que estamos ganando
aunque no podemos dormirnos en los laureles, y que es una gran responsabilidad histórica y al mismo tiempo para mí es algo lleno de optimismo, de creatividad y de alegría. Y en la época actual, con las redes sociales como reinas de la interacción humana, ¿cómo lo ves el feminismo? Bueno, las redes sociales, por una parte, nos dan un arma y una herramienta utilísima. O sea, bueno, yo me paso el día en Twitter tuiteando y en fin, contribuyendo, espero, a crear opinión. Además, a mí me entretiene, me gusta y es algo que cualquiera puede hacer. O sea, que ya no hace falta tener la posibilidad de escribir artículos en un periódico para influir en la opinión. Y por otra parte, también es verdad que las redes a través del anonimato y de la irresponsabilidad, incluso aunque uno no sea anónimo, no responde ante nadie, han liberado una agresividad, un simplismo, un odio, etcétera, que bueno, he leído algún análisis diciendo que han contribuido mucho al auge de los populismos, es decir, dar rienda suelta a lo que antes reprimíamos porque vivíamos en sociedad. Ahora cada uno en su casa con su Twitter pues puede decir barbaridades. Y por cierto, estadísticamente hay estudios, se ataca mucho más a las mujeres en las redes sociales que a los hombres y se las retuitea menos. O sea, es que es curioso porque realmente la desigualdad está por todas partes. Pero yo os animo a que utilicéis las redes pues para protestar cuando, no sé, vais a una exposición y solo se exponen hombres prácticamente, ¿no? Pues ponerlo en Twitter. Es decir, usemos esta vía. Usemos esta vía, desde luego. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo, es interesantísimo, hemos tocado muchos temas, pero quizás hay otros que a todos vosotras os gustaría preguntar a Laura, con lo cual, si te parece, vamos a abrir tiempo de debate para que aquí los asistentes a Casa Mediterráneo puedan preguntar y puedan plantear cualquier duda, cualquier aspecto que os gustaría comentar con Laura. Sí, aquí, Mercedes. Bueno, ¿sí? ¿Me oyes? Tengo 20 preguntas, pero voy a quitar 19, tranquila, Sonia, porque sé que el tiempo apremia. Y se me ocurre, entre otras, una cosa de la que me gustaría pedirte opinión. La Iglesia ha sido, entre otros, un gran azote para las mujeres. ¿Qué opinas de este movimiento que ahora sí que se manifiesta abiertamente de las mujeres contra los grandes entes de la Iglesia, los grandes representantes? ¿Nos hablas un poquito de eso? Lo conozco poco, además yo tuve una educación, o sea, prácticamente no tuve educación católica, ni en la familia, ni en la escuela. Siempre me ha sorprendido la impunidad de la Iglesia, o sea, que no haya más protesta social. O sea, cuando estamos protestando contra en fin, la ausencia de mujeres en el Museo del Prado o en la Real Academia o la escasez, etcétera, bueno, ¿y qué pasa con la Conferencia Episcopal y con el Vaticano? Entonces me anima mucho ver que efectivamente hay mujeres dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo las que llevaban esa revista femenina del observatorio, la parte femenina del Observatorio Romano o algo así, que protestan, que sacan a la luz cosas como las violaciones y abusos sexuales que sufren las monjas dentro de la Iglesia, etcétera. Aún así me parece que es un movimiento muy tímido. Y yo me debato un poco entre decir, bueno, es que con la Iglesia como con el Islam, pues realmente creo que no hay nada que hacer y que lo que hay es que distanciarse de ellos e intentar que no tengan poder, por una parte, y por otra parte, a veces pienso, bueno, esto es en fin, una utopía y sería más realista simplemente intentar que dentro de la Iglesia o dentro del catolicismo o dentro del Islam, las mujeres adquirieran mayor poder y mayor autonomía y pudieran influir un poco en las políticas que se están haciendo. Muy bien. Sí, aquí. Inma, bueno, vale, bien, pasa nada, tenemos tiempo. Sí, no pasa nada. Ya que estás ahí, no vamos a... Laura, la pregunta, enhorabuena por la charla, lo primero. La pregunta que te va a hacer un poquito personal. Resulta que te apellidas de segundo igual que yo, Revuelta. Y este apellido, siempre he oído que es cántabro, yo soy de Cantabria. Entonces, por curiosidad, quería saber si tienes
referencias o familia lejana de Cantabria, ¿no, verdad? No, es de Ávila. Ah, bueno, castellana. Gracias. Aquí. Hola Laura, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarte cómo ves a las mujeres jóvenes, a la franja de edad, las que están terminando el instituto, las que están empezando la universidad. ¿Cómo las ves? Sé que hay un movimiento muy fuerte también feminista, pero yo observo cuando yo llevo mi trabajo, mis cuentos allí a los institutos, yo observo que muchas ya piensan que está todo conseguido y muchas en casa habremos escuchado de mamá, que eso ya no hace falta. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué datos tienes? No tengo muchos datos, pero por lo que veo, por lo que oigo, yo también tengo una hija, bueno, que ya no es adolescente, es un poco mayor. Veo mucha ambivalencia, pero es que estamos en un momento muy ambivalente, en un momento de, por una parte, grandes conquistas y grandes logros y un movimiento feminista muy fuerte, y por otra parte también una reacción muy fuerte, y por parte, y un retroceso, sí. Y luego, en las jóvenes veo una conciencia feminista que celebro y que antes no tenían, por ejemplo, pues contra los abusos sexuales, esto de sola y borracha quiero volver a casa, o sea, lo veo, pero al mismo tiempo también veo que caen un poco en la trampa de la sexualización y de como, bueno, esto que os decía de que el valor lo da el deseo masculino y la posesividad de un hombre te valoriza, etcétera. Entonces lo veo contradictorio. Bueno, yo creo que lo que falla es que eso que os decía de que para ser feminista no basta tener la intención de ser feminista, hay que hacer una reflexión que va mucho más allá, ¿no? Y preguntarse, por ejemplo, si ese modelo de sexualidad que yo veo que impera ahora en la juventud, esa sexualidad como muy estándar, intercambiable, separándola de los sentimientos, etcétera, ¿no? Que la ha estudiado, por ejemplo, Eva Iluz, la socióloga israelí, en libros como ¿Por qué duele el amor?, etcétera. Lo veo un modelo muy patriarcal, o sea, muy basado en el anhelo masculino de no depender emocionalmente de las mujeres, o sea, que ellas lo están aplicando y están confundiendo la liberación con eso, ¿no? El otro día había un artículo muy interesante sobre esto en El País, ¿no? De una periodista francesa que confesaba que estaba completamente enganchada con Tinder y que se preguntaba pues cómo habíamos llegado a esta idea de que separar el sexo de los sentimientos era un logro, y además ella decía con muy buen criterio, es que además no es posible, o sea, no separas los sexos, el sexo de los sentimientos. Es decir, que caen en trampas de presentar una idea, de compartir o de creerse una idea de la libertad que yo creo que es muy patriarcal y además es muy capitalista, o sea, es como el reino de la mercancía, ¿no? Mercancías a gran escala, intercambiables, estándar, sustituibles de usar y tirar, etcétera. Sí, aquí. No, yo es que, Laura, has dicho dos cosas y era un poco por puntualizar y informar también, ¿no? No hay que tener miedo a meterse en las redes sociales, porque absolutamente todos los individuos que están en las redes sociales, incluidas nosotras si nos metemos, tenemos una IP y esa IP es nuestro carnet de identidad en la red social. Con lo cual, todas estas personas que insultan, agreden verbalmente y todo esto están perfectamente fichadas. Eso, una cosa. Y otra, lo que yo encuentro que les pasa a los chicos feministas, que los hay, es que se quedan sin amigos. ¿Así? Se quedan sin amigos. Sí, sí. Cuando un chico empieza a defender cosas feministas y empieza a decir, no, mira, esto no puede ser así, oye, tú no puedes hablar así de tu mujer porque estemos aquí cuatro señores, tú esto no lo puedes decir, oye, tú esto no lo puedes, no me puedes comentar esto porque a mí me parece una aberración lo que me estás diciendo. Y así va el chico, ¿no? Pues se queda sin amigos, terminan por no llamarlo. Y ya si es ya definitivo, ya si encima no le gusta el fútbol, ya está listo.
Esto parece como de broma, pero no lo es, porque yo ya conozco varios chicos que tienen ese problema. Entonces era puntualizarlo para dar ese dato. Bueno, no lo sabía y me preocupa, pero bueno, que creen grupos y redes de chicos feministas, ¿no? Porque esto también, a colación, me ha venido a la cabeza el fenómeno de las manadas, que no hemos hablado de él. No, que la masculinidad en gran parte se basa en el pacto y la fratría, en ese grupo de varones que se refuerzan entre sí, ¿no? De hecho, el poder se ejerce compartido, ¿no? El poder es algo que se tiene en grupo. Sí, aquí detrás. No, aquí. Vale, pues buenas tardes, Laura. Enhorabuena, la verdad es que ha sido absolutamente interesante y entretenido escucharos. A mí lo que me ha preocupado, y a veces lo hemos hablado, es la cuestión de perspectiva. Y es lo difícil que resulta saber cuando vas a hacer algo nuevo o qué perspectiva estás tomando. Porque el patriarcado está tan generalizado y está tan asumido que no somos conscientes de ello. Pongo un ejemplo rápido. Cuando Karajan, por ejemplo, director de la Sinfónica de Viena, le decían que es que no contrataba nunca a mujeres, le decía, es que tocan peor, no es porque sean mujeres, no es así. Hasta que entonces un día decidió, o decidieron, que hiciese una prueba a ciegas, y es que no sabía si tocaba un hombre o una mujer. Se corría un teloncillo, una cortinilla, y a partir de ese momento empezó a contratar a mujeres, porque entonces comprendió que como no las veía, pues tocaban maravillosamente bien y las contrataba. Y así es con esa cata a ciegas, esa prueba a ciegas, como efectivamente las mujeres entraron en la Sinfónica de Viena. Y esto viene a cuento de una anécdota que tuvimos contigo y con Marga Borja, que era cuando se iba a los cuadernillos culturales semanales de los periódicos a decir que por qué no se trataban temas de mujeres y siempre se trataban temas masculinos, y es que ellos les pasaba como a Karajan, no lo veían. ¿Cómo que no? Entonces, una de las cosas que propusiste fue que, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿por qué no se trataba más? Entonces, claro, la respuesta fue inmediata, es que es una cosa vuestra. Vale. Entonces yo me acordaba de una cosa que también hayamos hablado, y es cómo un libro sobre la maternidad, cuando la mitad de la población o la mitad de un aula son mujeres, la mitad de la población es femenina, la mitad de la población o de un aula del alumnado son mujeres, ¿por qué no entra en el aula un libro escrito como por ejemplo el de la maternidad que tú escribiste y se hace obligatorio? ¿Por qué nos parece que eso solamente es para las chicas? Por ejemplo, es obligatorio que estudien los chicos de Soria o los chicos de Albacete Moby Dick. Sí. Claro, Moby Dick es normal que lo estudien, porque los chicos de Soria y los chicos de Albacete, cuando se hayan mayores, tendrán que ir al mar a cazar ballenas y por lo tanto tienen que aprenderlo, ¿no? Pero sin embargo, las chicas, que es el 50% del aula, no tienen a través de un libro que hablar de lo que les va a pasar a ellas y lo que le va a pasar a todas las mujeres y por lo tanto también a los hombres, y es que van a ser madres, y eso jamás se habla y no les parece interesante, y sin embargo cómo cazar una ballena nos parece fantástico. Efectivamente, esa invisibilidad de nuestras propias experiencias las desvaloriza, o sea, hace que sintamos que no son importantes, las margina de la cultura y nos deja como sin herramientas para... Yo eso lo viví mucho y lo cuento en mi libro. Cuando fui madre, yo no sabía, no tenía modelos de cómo vivir esa experiencia, solo, o sea, lo único que conocía era, bueno, el curso de la preparación al parto, que si tienes que respirar así o así, pero es los sentimientos ante eso, la actitud, cómo cambia tu vida. No tenía referentes, ¿no? Para mí esa fue una experiencia absolutamente crucial. Y ahora que hablabas de esto de los libros de texto, que efectivamente, ¿no?, tiene mucha gracia que nos cuenten pues la caza de ballenas y que no nos cuenten la maternidad, pero Ana López Navajas, que es una investigadora estupenda, socia de Clásicas y Modernas y buena amiga, me hizo notar una vez algo en lo que yo no había reparado, que es que cuando en los libros de ciencias naturales se habla del embarazo, solamente se habla del embrión feto bebé,
no se habla de lo que le pasa a la mujer, de cómo se transforma el cuerpo de la mujer. Es decir, la mujer es como bueno, un recipiente del único sujeto allí, que es el bebé. O sea, hasta ese punto se invisibiliza la experiencia de las mujeres, ¿no? Un momento, sí puede Sí. coger, gracias. Dentro del trabajo emocional, nosotros somos también madres de hijos. Yo tengo 3 hijos. Y es nuestra responsabilidad, precisamente, educarlos para que se den cuenta de ese trabajo emocional que hacemos y para que ellos actúen Sí. verdaderamente como deben actuar frente a otras mujeres, no solamente a la madre, como la virgen, o lo que sea, sino ese respeto a la mujer y que respete. Yo tengo 3 hijas y 3 hijos, o sea que... Pero bueno, a todos, mis hijos son absolutamente maravillosos y todos trabajan y todos ayudan muchísimo. Ya quisiera yo que mis nueras lo fueran, pero bueno. Pero bueno, quiero decir que tenemos ese trabajo emocional, pero que tenemos que tener una responsabilidad de educar a nuestros hijos, precisamente. Porque las niñas ya solo van a decir lo que tienen, los deberes que tienen. Son los hijos los que tienen que ser educados así. Es verdad que tenemos una responsabilidad, pero esto me lo dicen mucho y yo siempre observo 2 cosas, o sea, quiero subrayar 2 cosas. Una, la responsabilidad de educar no es solo de las madres, o sea, los padres ¿dónde están?, ¿no? O sea, los padres también tienen que hacerse cargo, porque además si no, seguimos transmitiendo ese modelo de que las relaciones personales las cuidan solamente las mujeres y los hombres pues se salen a trabajar y vuelven muy cansados, ¿no? Ellos también se tienen que responsabilizar. Y luego, yo tengo una hija y un hijo. Yo no he hecho un esfuerzo deliberado por educarlos en igualdad, porque he pensado que, bueno, que yo les iba a dar mi ejemplo, no les iba a echar sermones. Y por otra parte, hay una parte de la educación muy importante que no depende, desgraciadamente, de nosotras, sino de ni de la escuela, sino de la sociedad. A este respecto, siempre cito una cosa que me contó una vez Nuria Varela, que es una amiga feminista, que ilustra cómo esos mensajes sobre qué es ser mujer y ser hombre en un sentido tradicional nos llegan absolutamente por todas partes, todo el tiempo. Ella decía que ella adoptó un niño, que era un bebé de 1 año, entonces fue a una tienda de muebles y dijo, quiero un mueble para cambiarle los pañales a un bebé. Entonces le dijeron, ¿el bebé es niño o niña? Y ella dijo, bueno, pero eso, ¿qué importa? ¿Es que hay alguna diferencia? Y le dijeron, sí. Si es niña, el tirador de los cajones tiene forma de corazón. Y si es niño, el tirador de los cajones tiene forma de barco. O sea, desde la más tierna infancia y a través de estas cosas completamente inconscientes vamos identificando a las mujeres con las que, aquellas cuyo destino es amar, y los hombres, su destino es explorar, viajar, alejarse, separarse, y es muy difícil luchar contra eso. ¿Por qué es tan difícil luchar contra eso? Primero, porque no somos conscientes, y segundo, porque yo creo que la amenaza que sentimos, que tenemos encima, si nos alejamos del modelo, es que no nos quieran. Que no nos quiera nuestra familia, que no nos quiera no encontrar pareja, etcétera. Sí, pero en muchísimas familias ya la madre decide que es la hija la que ayuda. Sí. Y el chico está... Sí, sí. Sí, claro que hay que cambiarlo. Lo que pasa es que también ese discurso es un poco tramposo, porque a veces nos dicen, bueno, es que las mujeres son ellas muy machistas y educan a sus hijas para que hagan la cama y quiten la mesa, y a los chicos no. Y yo digo, bueno, sí, las mujeres, digamos, refuerzan el machismo al nivel en que están, pero... no podemos decir que esa es una elección libre que hacen las mujeres, porque las mismas mujeres prefieren una sociedad así, cuando ellas solo están a este nivel y no están a ese nivel. O sea, la educación de esa mujer en una religión, por ejemplo, la ha decidido una iglesia en la que todos los padres de la iglesia han sido hombres y el papa es un hombre y toda la jerarquía es masculina. Y ha estudiado en una escuela cuyos planes de estudio y libros de texto han sido diseñados por hombres dentro de un ministerio de educación encabezado por
un hombre. Esto está cambiando, pero todavía está cambiando poco, en una tradición en la que los autores también son hombres. Es decir, que esa libertad que se nos deja es como la libertad de las musulmanas para llevar o no llevar el velo. Es una libertad, entre comillas, y solamente a un nivel muy bajo, cuando llega ahí ya ha pasado por una serie de filtros, de toda una serie de discursos teológico, médico, cultural, etcétera, etcétera, que son discursos de autoría masculina. Bueno, sí. Sí, espera un momentito, el micrófono. Perdón, sí. El tema que abordas frecuentemente y que te preocupa a ti es el tema de la ausencia de una literatura que aborde el tema de la maternidad, pero yo lo veo bastante vinculado, no sé qué te parece a ti, bastante vinculado al excesivo, a la excesiva presencia en toda la cultura, en la literatura, desde el Dante, etcétera, de la presencia de la paternidad. O sea, la paternidad es una constante, ¿no? Desde Dios Padre, que finalmente el que viene a la tierra, que Jesús, parecería hijo de Dios Padre. La madre siempre es la que sufre, pero no tiene una presencia enorme. Y siempre esa cosa un poco despectiva, donde importa el sello, la marca, el apellido, que lo da el padre, y no el tema de la marca de gestación y de dedicación y de amor que lo da la madre. La sociedad patriarcal casi se definiría, me parece a mí, por esa presencia del padre, que puede ser un padre ausente o que se fue a la guerra, pero que es el referente de toda la sociedad. Entonces creo que están relacionados estas dos cosas. Efectivamente. Victoria Sau tiene un libro estupendo que se llama El vacío de la maternidad, creo recordar, y cuya tesis es la madre no existe. O sea, culturalmente la madre no existe, no tiene ningún papel, no es más que el capataz o la que vehicula el papel del padre, la que está al servicio de esa paternidad que efectivamente en una sociedad patriarcal es la que se ve como creadora. Por ejemplo, por supuesto, partiendo del relato bíblico sobre Dios Padre. O sea, Dios Padre crea el mundo sin madre, no necesita madre, él solo, ¿no? Y luego el nacimiento de Cristo, es decir, es un proyecto del Padre, de Dios Padre, que utiliza a una mujer, además a una mujer anónima, o sea, no hay un intercambio, no es un dios y una diosa que tienen un hijo, es Dios que ante sí, por sí, él solo, decide tener un hijo, entonces utiliza a una mujer que la única frase que dice esa mujer en la Biblia, bueno, dice alguna más, pero muy banal, es hágase en mí según tu voluntad, o sea, es el modelo. Efectivamente, en una sociedad patriarcal la procreación es vista como un proyecto y decisión del hombre, que es el que deja su apellido, deja su marca, etcétera, y como la mujer al servicio de ese proyecto que no es suyo y en el que ella no es una igual. Pensemos, por ejemplo, en una cosa, un par de ejemplos que, bueno, parecen tontos pero son muy significativos. ¿Cómo le contamos a los niños cómo nacen los niños? Papá pone una semillita. ¿Y la semillita de mamá? Eso no se menciona, o sea, se da esa visión de que el hijo es hijo del padre, que el hijo está todo contenido en esa semilla del padre y la madre es solamente como la que recibe pasivamente esa semilla y permite que se desarrolle. Y otro ejemplo es, siempre lo cito porque está por todas partes, pero no nos damos cuenta. ¿Os habéis fijado cuál es la imagen más habitual de una mujer embarazada? Sin cabeza. Es tan significativo. O sea, ella no existe, ella no es un ser humano, ella no es una persona, ella no tiene una cara que podríamos mirar y que nos dice algo, ella no es la dueña de su cuerpo y de ese embarazo y de ese proyecto, ella es solamente el recipiente, por eso no se la ve, por eso le cortan la cabeza, ¿no? Porque el centro de la imagen es ese sujeto que todavía no ha nacido, pero que ya es un sujeto y en cambio ella es solamente el envoltorio, ¿no? Y bueno, y eso es coherente, efectivamente, como tú dices, con esa ausencia de, o sea, la madre no tiene ningún protagonismo en la cultura. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar sobre el lenguaje, pero me ha venido a la idea ahora que tengo varias sobrinas o familias embarazadas y últimamente
tienen una facilidad para levantarse, que enseñarte la barriga, y no te mandan la foto de la cara, solo del torso. Eso me estaba llamando la atención ahora según hablabas de eso. Pero bueno, yo te quería preguntar sobre el lenguaje. ¿Cómo ves esa oposición frontal de los hombres de la Real Academia, que se supone muy cultos en estos tiempos? Esa reacción tan brutal. Bueno, yo creo que la Academia está mostrando que está compuesta por señoritos y por señoritos rancios. Recuerdo una carta que envió el secretario de la Academia, un tal Pedro Álvarez de Miranda, al País, y que el País publicó diciendo que si vamos a decir Consejo de Ministras y Consejo de Ministros y Congreso de Diputadas y de Diputados, pues que él proponía que entonces los dos leones que están frente al Congreso, pues que uno se decida que es león y otro leona, y que cada mes se invierta su posición. O sea, una cosa totalmente... Dices, pero ¿en qué mundo vive este hombre? ¿No? Se viven en un mundo decimonónico de señoritos a los que las reivindicaciones del populacho les hacen mucha gracia y las encuentran muy divertidas. Entonces hablan de los leones del Congreso. Bueno, el informe de la Academia yo me lo he leído, son 155 páginas, me lo he leído subrayando y tal, y por una parte es muy curioso porque, digamos, guardan las formas y parece que quieren hacerse los simpáticos y que son conscientes de que hay un enfrentamiento de gran parte de la sociedad contra la Academia, y entonces es como bueno, que quieren aplacar las críticas, y además son conscientes de que tienen por lo menos 2 miembros así, en fin, muy estridentes, lo de miembros no iba con segunda intención, que están siempre, en fin, con un discurso misógino, machista, muy agresivo. Entonces, hay unas formas amables, pero el fondo es... bueno, y hay unos pequeños cambios. Por ejemplo, pues en muchas definiciones, la definición era, pues no sé, herrero, hombre que tal, y ahora ponen persona que... O sea, hay ciertos cambios, pero son más bien cosméticos. En lo fundamental, que es el uso del masculino llamado genérico, es decir, el masculino para referirse a ambos sexos, y el uso de la palabra hombre, son de piedra picada y siguen en sus 13. Yo creo que tienen la batalla perdida, pero nos van a dar, en fin, mucho trabajo todavía. Son un hueso duro de roer. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Hola, yo quería llamar la atención sobre algo que estamos viviendo en este momento, que me parece sumamente expresivo del cambio que se está dando en muchos hombres, ¿no? Ya no son una cosa aislada. Y de hecho, no son una cosa aislada y tan profunda es la formación que tienen muchos de ellos, que independientemente de que tengan dificultades en sus propios grupos como hombres, yo creo que el nivel de igualdad con nosotras en cuanto a que defienden el feminismo como una cosa fundamental en sus vidas y en su concepción del mundo y de la cultura y de la política, se ha visto con toda claridad ahora en todo este problema que tenemos de la división feminista, ¿no? De pronto ha habido muchos hombres que han salido con discursos muy bien fundamentados a defender el feminismo de la igualdad. Y es curioso que muchas menos mujeres hemos salido a eso. Algunas sí, pero más en nuestros propios ámbitos, como por ejemplo en Tribuna Feminista, ¿no? Pero en los periódicos de gran tirada, pues no sé, los 2 artículos que yo he leído de Lluís Rabel me han parecido extraordinarios, impecables, además desde el punto de vista conceptual, de visión política, de equilibrio en todo lo que dice. Bueno, hay otro de Pello que no sé si se... Riaño. Riaño, sí, siempre quiero decir Iranzo, pero no es Riaño. De Pello Riaño también espléndido. Hay otro de otro escritor gallego que se llama Roy Galán, sí. Roy Galán, exactamente, y todos ellos de lo que resuman es que tienen una formación muy larga en el feminismo, que tienen una observación de mucho tiempo del feminismo, que tienen un compromiso muy largo también con el feminismo, y que yo creo que han entendido la fragilidad
en la que estamos en este momento, ¿no? Y la dificultad en la que estamos, porque nunca hemos buscado la división con otras mujeres, ni muchísimo menos, y estamos como muy angustiadas de pensar que se nos acusa de lo que yo creo que no hemos sido nunca. El movimiento feminista pues se ha unido con mujeres de muchos países y las clases sociales no han sido la verdadera dificultad para nada, ¿no? Sino que a veces es que no nos podíamos encontrar, pero nos hemos ido encontrando por el camino. A veces se ha dado la unión de clases dentro de las propias familias, ¿no? Esto, por lo menos, yo lo he vivido, ¿no? De mujeres que están asentadas y que enseñan a leer y a escribir a otras, que están en su propia casa o en una casa cercana. O sea, todo esto me parece que hay mucha historia que no está todavía contada, que no está valorada y que tiene que ir emergiendo poco a poco. Y ya no digamos cuando por ejemplo, yo recuerdo compañeras nuestras que estuvieron en África, ahora no me acuerdo del país que era, aquella una de las primeras reuniones de ONU Mujeres, antes Nairobi, de ONU Mujeres, ¿no? era... Nairobi. Nairobi, sí. La conferencia de Nairobi, que las africanas les dijeron, nosotras tenemos el problema del clítoris, de la ablación del clítoris y otros muchos problemas, pero ustedes tienen uno peor, ustedes tienen una colonización mental aquí en la cabeza que las han conseguido colonizarlas y tenían razón. Y entonces tuvieron que modificar el documento que iba a salir de ese congreso para reunirse de nuevo y acordarlo, equilibrando la visión de las africanas con la visión de las occidentales. Eso yo creo que difícilmente hemos visto una cosa parecida en otros lugares, porque cuando los hombres han ganado un país con el otro, después no han sentado a su misma mesa a quien pensaba diferente. Han sido siempre los ganadores. O sea que yo creo que hay una cultura en el feminismo que es una cultura de integración, ¿no? O sea que, bueno, pues nada más, eso quería decir. Bueno, no sé, pues, no es una pregunta, Laura, pero vale. Sé que tienes cosas que decir tú para añadir. Nada, no solamente respecto a esto que ha dicho la compañera, que me ha dejado preocupada, ¿no? Eso de que los hombres cuando se manifiestan como feministas pierden amigos, bueno, es que se hagan amigas, ¿no? Bueno, Laura, sí. Interesantísimo todo, por supuesto, nos falta tiempo, como no. Damos, por lo tanto, finalizada este encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas vosotros por haber estado aquí con nosotros y recordarles la próxima edición de Mujeres y el Mediterráneo, que tendrá lugar aquí, en Casa Mediterráneo, el próximo lunes 20 de abril, con Basila Tamsali como invitada. Ella es abogada, escritora y también militante feminista argelina, defensora del laicismo. Tendremos la suerte de tenerla aquí y a todas vosotros os invitamos. Muchísimas gracias. Gracias.